mantenerme firme sin abandonar, pies bien cimentados para no fluctuar. Tengo una esperanza, tengo que llegar, me espera la vida eterna, ya tengo mi lugar. Mantenerme firme sin abandonar, pies bien cimentados para no fluctuar. Tengo una esperanza, tengo que llegar, me espera la vida eterna, ya tengo mi lugar. Bueno, pueden tomar su lugar. Y como les había comentado, el título del sermón es No me avergüenzo de anunciar las buenas nuevas en Cristo. Y voy a estar abordando una introducción y 3 puntos que no van a ser muy largos, son cortos. Uno de ellos es, solo a Dios se va a rendir cuentas. El hombre, sea renovado en Dios. Y el tercero, déjenme ver aquí. Solo el hombre se le quita el pecado por el sacrificio de Cristo. Y para eso, dentro de la introducción, voy a hablarles un poquito lo que en México hemos observado referente a la construcción. Sabemos que en México se han hecho varias casas y que es muy sencillo construir una de ellas. Sí, y es muy sencillo hacerlo porque, al menos aquí en Tijuana, lo que son las autoridades que regulan esto, la construcción, pues no tienen la cobertura amplia para realizar las inspecciones o supervisión de dónde inicia una obra nueva, ¿sí? Entonces, en diferentes colonias, de hecho en algunas a lo mejor donde usted vive, usted ha observado que se inicia una construcción. Y en esa construcción, a veces, muchas de ellas, no cuentan con una licencia de construcción dada por una autoridad, sino que a eso le llamamos una autoconstrucción. O sea, los mismos propietarios contratan a su gente y construyen una casa, ¿sí? Y en ocasiones, a simple vista, miramos que ellos hacen una edificación de 3, 4 o hasta 5 niveles, y a nosotros al pasar enfrente de ellas observamos que se ven bien hecha la construcción, bien distribuida los espacios, a simple vista, ¿sí? Pero si observamos que esta construcción, que no ha sido autorizada o inspeccionada por la autoridad, cuando vienen las temporadas de lluvia, notamos que empiezan ciertos problemas en esas colonias o en esas edificaciones. Problemas como ciertos deslaves, como ciertos rellenos que no fueron supervisados o controlados, la compactación, y hay pequeños hundimientos, y hay pequeños desgajes de cerro, o dentro de donde ellos edificaron, ellos pudieron haber edificado en arroyos, en cerros, o hicieron cortes de ciertos cerros que les llamamos taludes, en los cuales provocan ese pequeño deslave, ¿sí? Entonces, y eso miramos porque no hay algún seguimiento o algún asesoramiento técnico para mirar si es viable, qué tipo de excavación utilizar, o si hay algún tipo de estudio de suelo para que ellos puedan estar más seguros de la inversión que están haciendo. Porque hacer ahorita una casa, aunque sea un solo cuarto, sabemos que es una inversión. Y mirar que al poco plazo, en vez de que tenga una durabilidad de ese material a lo mejor de 50, 60 años, miramos que a veces su durabilidad puede ser menor y puede empezar a tener ese tipo de fallas, ¿sí? Y eso es porque, como no tiene una licencia de construcción, pues se desconoce las previas especificaciones o normativas que están vigentes para poder hacer una buena o sana construcción, ¿sí? Entonces, miramos que cualquier edificio debe de cumplir con esas especificaciones, al menos las que están aplicables aquí en el estado de Baja California. Entonces, en el país, la construcción de casas o de cualquier edificio debe cumplir con las normativas que estén vigentes.
disminuyendo así o anulando pues, lo que son los riesgos de la construcción. Ahora sí, como también en la vida de cada persona, es importante que tenga una información fundamental y lo que es confiable para el desarrollo y el crecimiento de su vida espiritual, que viene siendo el Evangelio. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar si cuando abordamos la pregunta a la audiencia y decimos, ¿qué es el Evangelio? ¿Sí? Desde el principio tenemos que tomar una decisión acerca de cuál es la fuente de información que nosotros estamos utilizando para responder esta pregunta. ¿Sí? Para los evangélicos o para los cristianos puede ser una pregunta sencilla, ¿sí? Y pueden ellos dar una respuesta que se basa en que el Evangelio es la Biblia, ¿sí? Y eso pues es cierto, pero es útil saber, ¿sí? Desde el inicio, que no todos los que están completamente de acuerdo con esta respuesta en la cuestión cristiana, también hay diferentes tradiciones cristianas, entre comillas, que han comentado diferentes respuestas a esta pregunta de qué es el Evangelio, ¿sí? O que el Evangelio no es toda la autoridad en la Biblia. Y para eso miramos que algunos ejemplos, por decir, algunos dicen que aparte de la Biblia, se basa en nuestro entendimiento evangélico, no solo en la palabra de la Biblia, sino que en la tradición. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere decir esto que si la iglesia ha creído en algo durante mucho tiempo y que ellos, entonces, durante mucho tiempo dicen ellos que entonces debemos de aceptar esa verdad que ha sido por una tradición. También hay otro punto que lo usan como el uso de la razón. Eso quiere decir que cuando ellos van adquiriendo un conocimiento o un entendimiento que van construyendo desde abajo, o sea, digamos un conocimiento donde conocen un punto A y avanzan a un punto B, y luego de un punto C avanzan a un punto C, que esto es como cuando usted inicia un estudio, que empezó su preparación académica. Cuando usted inició en la primaria, a lo mejor apenas empezaba un poco a entender, a leer y a escribir y así, pero ya una vez que salió de sexto grado, su conocimiento fue un poco mayor. Y ya de ahí ascendió a la secundaria y posteriormente va entendiendo un poco más las cosas y va teniendo un razonamiento mayor de las cosas de su estudio. Y también hay otros que dicen que debemos buscar la verdad del Evangelio en nuestras propias experiencias. ¿Sí? Lo que más resuene en nuestro corazón, ¿sí? Que es lo que finalmente entendemos como verdad acerca de nosotros y de Dios. Entonces, sin embargo, si usted pasa tiempo mirando esta cuestión de que si es por tradición o si es por la razón o si es por la experiencia, este tipo de fuentes, aunque son muy potenciales hoy en día, ¿sí? Últimamente pues tienen fallas y no cumplen con lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? La razón, como la tradición, no nos deja confiando en nada más que las opiniones humanas, porque es una tradición. La cuestión de la razón es tan solo es un producto de la imaginación de otra persona. O sea, que sus cinco sentidos son realmente confiables. Eso nos llevaría a entender eso.
que la razón de una cierta persona o ciertas personas, sus 5 sentidos es lo confiable que tenemos, aparte de la Biblia. Y lo que miramos en la experiencia nos deja que confiemos en nuestro corazón, el cual es inconstante para decidir qué es la verdad, ¿sí? Y qué es la verdad, aún en las personas más honestas, son inestables de acuerdo a ciertos momentos de su vida. O sea, también son inconstables, por lo tanto, miramos ahora para ver dónde debemos entonces de confiar. Vamos a mirar lo que es la primera cita, que es primera de Timoteo 3:16. Y ahí viene y la Escritura nos muestra cuál es la base que nosotros debemos de venir y confiar. Y en Timoteo 3:16 miramos que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Entonces, también el rey David escribió por medio de la inspiración de Dios en el Salmo 18:30. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es cuando a todos los que en Él se acogen. ¿Sí? Entonces, así miramos que la palabra de Dios, para encontrar lo que ha dicho Dios, ¿sí?, acerca de su Hijo Jesús. Entonces miramos que esa es lo que tenemos. No se basa en tradiciones, ni en el razonamiento, ni en las experiencias, sino que se basa en la Escritura, ¿sí? Entonces, ahora cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, ¿sí?, entonces nos hacemos a veces esa pregunta, ¿dónde buscamos dentro de toda la Biblia? Cuando miramos que, por ejemplo, cuando miramos todo lo que el apóstol Juan escribió dentro de todo el Evangelio y Apocalipsis, miramos que él menciona solamente en Apocalipsis el Evangelio. Por decir, en Apocalipsis 14:6, dice la palabra de Dios, después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. ¿Sí? Entonces, donde voy, hermanos, es de que a veces nosotros, cuando queremos exponer el Evangelio, miramos varios pasajes en la Escritura, pero no definimos cuáles son las buenas nuevas de salvación. Y entonces cuando nosotros miramos ya de lleno el libro de Romanos, estamos mirando que ahí el apóstol Pablo da una explicación básica del Evangelio de acuerdo a cómo él lo va exponiendo. Claro, el apóstol fue inspirado por Dios para llegar a esto. No fueron sus propios pensamientos, sino que Dios lo fue inspirando para que él fuera escribiendo. Y miramos del primer capítulo hasta el capítulo número 4, donde hay evidencia de cómo anunciar las buenas nuevas de salvación. Por eso él, en el primer pasaje, viene y dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Solamente es poder de él. Y entonces nosotros miramos que las buenas nuevas o el Evangelio, ¿sí?, en la primera carta de Romanos miramos ahí que él viene y precisamente en el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también
del griego. A partir de aquí, especialmente en los primeros, como les digo, en los primeros 4 capítulos, el apóstol Pablo expresa las buenas nuevas de Jesús, ¿sí? A gran detalle, ¿sí? Donde nosotros, el apóstol va estructurando el evangelio y dando los fundamentos de la verdad de creer que aparecen en una y otra vez las enseñanzas tanto de él como de los apóstoles, ¿sí? Entonces, para mirar el primer punto, el apóstol Pablo les dice a sus lectores que Dios es el quien deben, que en Dios es el que deben de rendir cuentas. Y para eso vamos mirando lo que dice Romanos 1:18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Sí? Entonces, en las primeras palabras del apóstol, insiste que la humanidad no es autónoma. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, que esto quiere decir que no se hicieron a ustedes mismos, o sea, no nos hicimos a nosotros mismos, no somos autodependientes, no somos autojustificables, o sea, no somos nosotros mismos lo que estamos aquí en este universo, sino que es Dios quien creó el mundo y todo lo que hay en él, ¿sí? Incluyendo a la humanidad. Entonces, a lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es de que desde los cielos Dios se ha revelado. Dios ha mostrado, pero el hombre ha restringido la verdad, ha sido injusto. Entonces, aquí también miramos en el Salmo 103 para afirmar quién es nuestro Creador, quién es ese Dios al que venimos y tenemos que rendir cuentas. ¿Quién es Él? Y vamos a ver el Salmo 100, versículo 3. Dice: sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entonces, aquí el apóstol Pablo está citando de que usted que me escucha, o usted que está aquí, no se hizo usted mismo. Dios lo creó. Dios vino y creó el universo y también creó la humanidad. Y entonces, ¿a quién le vamos a rendir cuentas? A nuestro Creador. Aunque usted quiera vivir una vida desordenada, un día usted va a rendir cuentas a su Creador. Es lo que nos está diciendo la Escritura y Pablo lo está afirmando. ¿Sí? Y porque nosotros no nos y porque Él nos creó, y porque, o sea, Él nos creó, ¿y para qué nos creó? La humanidad. Nosotros miramos que para su gloria, su deleite, o sea, Él trajo al hombre y a la mujer para deleite de Dios, porque Él somos de su creación. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en Colosenses 1:16. Vamos para allá. Ya. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Se da cuenta? Todo ha sido creado por Dios y para Él. Entonces, la humanidad no se creó a sí misma. La humanidad va a rendir cuentas a Dios. Entonces, miramos también que Dios pues creó a la humanidad para que le rindiera adoración. Y para eso vamos a Apocalipsis 4:11. Digno eres,
Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí? Entonces, Dios es el creador de todo y tiene el decreto de demandar adoración, de que usted venga y dé adoración a su Dios, a su creador. No viva una vida independiente, porque no se creó usted mismo, sino que Dios lo creó. Por eso estamos viendo que a Él vamos a rendir cuentas. No está usted solo. Aunque usted viva independiente o fuera en un solo hogar, ahí está la presencia de Dios y está observando lo que usted está haciendo y cómo está honrando a su Creador. ¿Sí? Entonces, miremos entonces Romanos 1:21. Voy a ir mirando pasajes desde el capítulo 1 hasta el 4 de Romanos. Ese va a ser nuestra base para ir mostrando temas del Evangelio. Entonces, en Romanos 1:21 dice la palabra de Dios. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Entonces, esta es la acusación que miramos de parte del apóstol Pablo y que las Escrituras nos están diciendo directamente hacia la humanidad, que es la condición de toda persona que hasta el día de hoy no ha creído en la salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, han pecado al no haber honrado ni han dado gracias a Dios como personas creadas por Dios, el darle honor y gloria porque le pertenece a Él. Y si usted, para que usted viva, hable, y para que usted también viva y piense de una manera honrada para su Creador, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que reconozcan y acepten la autoridad sobre usted, sobre cada uno de nosotros. Somos hechos por Él, ¿sí? Y le pertenecemos, dependemos o depende su vida de Él, y por lo tanto debemos de rendirle cuentas a Dios, ¿sí? De toda su vida, recuerde, no nos hicimos a nosotros mismos. Dios nos ha creado, ¿sí? Y en Romanos 14:12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo. ¿Sí se da cuenta ahí? No es que alguien venga y que diga, no, es que yo asisto a esta iglesia y ahí nomás nos hablan de que somos pecadores, sino que es la palabra de Dios. Un día usted dará cuentas. Un día usted estará delante de Dios. Y esta es la primera parte que el apóstol Pablo está mostrando a sus lectores, a los que están mirando, que un día van a rendir ustedes cuentas delante de Dios. Ahora, en el segundo punto, el apóstol Pablo dice que a sus lectores que su problema es que se han rebelado contra Dios. ¿Sí? Ellos junto a todos los demás no han honrado a Dios, no le dieron la gracia como era debido, sino su necio corazón, ¿sí?, fue entenebrecido, que es lo que acabamos de leer. Y vamos a ver Romanos 1:23. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, ¿sí? Entonces, la humanidad
cambió la gloria de un Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre cuadrúpedo, o aves, o cuadrúpedos, o reptiles. O sea, eso es una imagen repugnante, hermanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos consideraron a su creador un tiempo y después decidieron una imagen tallada de madera o de acero o de cualquier otro material, ¿sí? Como miramos las escrituras, un becerro de oro, o en la actualidad que a veces ellos labran a veces alguna ave, alguna vaca y le rinden atributos, o incluso van más allá, inclusive ellos mismos graban imágenes para adorarle, ¿sí? Entonces, y para ellos es más glorioso o más satisfactorio hacer este tipo de ritos o a hacer este tipo de adoración, ¿sí? De hacer cosas que van en contra de Dios, y esto es el colmo de insultar una santidad de ese Dios que nos ha creado, ¿sí? Porque esta es la raíz y la esencia del pecado. Es el resultado. De igual manera, esto es horrible. O sea, la raíz de que cambien la gloria de Dios y no den la honra a Él, sino que crean más en su propio entendimiento, en sus propias imágenes o cuestiones labradas por hombres. Y a eso le den adoración. Cuando sabemos que al único que merece dar adoración es a Dios, a su Creador. Y Él no comparte la gloria con nadie. Pero más sin embargo, el ser humano ha volteado. Creyó en un tiempo en Dios, y eso hablamos de Adán y Eva, pero una vez que entró el pecado, el ser humano se ha distorsionado. Ha hecho otro tipo de objetos para dar honra y no darle la gloria a ese Dios glorioso que lo ha creado y que lo sigue sustentando hasta hoy. Entonces, miremos. Entonces, los primeros capítulos, o el capítulo 3 de Romanos, o de las escrituras, enfatizan este punto constantemente, acusando a toda la humanidad como pecadores delante de Dios, ¿sí? En el capítulo 1, miramos que el apóstol se enfoca en los gentiles, aquellos que no venían de ser judíos ortodoxos, que no eran nacidos del judaísmo, sino a los gentiles, donde realmente de ahí venimos todos. Y en el capítulo 1 habla precisamente el apóstol Pablo de ellos, ¿sí? De que ellos también deben de considerar a su Dios. Luego en el capítulo 2 da esa misma intensidad o fuerza para hablarle a esos y canalizar la atención a esos judíos ortodoxos, que eran los que aprobaban la ley o eran los que tenían una tradición religiosa muy arraigada, ¿sí? Entonces, cuando miramos, el apóstol habla a los gentiles, pero sabemos que hay también otro grupo ahí que está nomás poniendo atención a ver qué le dicen a los gentiles. Es como cuando usted es padre de familia, que a veces regaña a uno de sus hijos, y hay más hijos ahí, y a veces el hijo que no ha hecho nada viene y también está diciendo, pero pégale más, mira, porque le faltó, y cosas así. Entonces, simplemente es como una burla, ¿no? O sea, sí, tú ven y exhórtalo, y sí, mira, y tiró la sopa o hizo un berrinche, pero tú dale más, mira, pega. Te tratan de decir lo que tienes que hacer. Entonces, así eran estos judíos. Cuando el apóstol Pablo, miramos en el primer capítulo que les está hablando a los gentiles, pues ya sabrán los judíos, ¿no? Oye, pues ellos sí merecen toda la ley, ¿no? O sea, castígalos. Pero cuando miramos en el capítulo 2, y para allá vamos, miramos que también viene y señala a esos judíos tradicionales, a esos judíos que se sentían la élite religiosa, a esos que venían y contemplaban que ellos no tenían nada que ver ahí, que ellos eran los únicos, que era el pueblo elegido por Dios. Y entonces vamos a nuestra cita donde dice el capítulo 2, en el primer versículo. No dejó pasar mucho tiempo Pablo en esto. Dice,
Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, dice, cualquiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. ¿Sí? Y aquí el apóstol ha sido apuntando con un dedo, acusando por los que no tienen excusa y son inexcusables. O sea, no porque ellos tenían una religiosidad, entre comillas, una religiosidad, pensaban que ellos ya eran salvos, o que ya ellos iban por un buen camino, ¿sí? Sino que las personas gentiles, Pablo también mira a los judíos más ortodoxos, que ellos también han quebrantado la ley moral de Dios y están bajo el juicio de Dios, ¿sí? Y ya por la mitad del capítulo 3 de Romanos, la palabra, miramos en la palabra que ha acusado a toda persona de este mundo, que se ha rebelado en contra de Dios, ¿sí? No nada más los gentiles o los judíos, sino que él también ha mencionado a griegos, a bárbaros, a toda la humanidad, ¿sí? Todos las personas del mundo se han rebelado contra Dios. Y usted lo puede ver. Porque hace cuánto usted ha compartido el Evangelio. Y cuánto usted, de que ha compartido ese Evangelio, las personas lo aceptan de una forma agradable a sus vidas. ¿Cuántos de ellos dicen, fíjate, estaba esperando que hablaras de ese tema, porque yo también quiero compartirte lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cuántos? Entonces, en el capítulo 3, como a la mitad, Pablo viene y dice que todo el mundo, o todas las personas del mundo, han sido rebeldes contra Dios y han pecado. Miremos el Romanos 3, 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. ¿Sí lo nota ahí? Todos están bajo pecado. Así, y su conclusión reflexiva es cuando estamos delante de Dios o de ese juez, que toda boca será silenciada. Toda boca será silenciada porque no habrá forma de que usted se justifique, de que no conoce de Dios, de que no sabe quién es su creador, que no sabe quién creó el cielo o la tierra o quién dio vida a todo esto, que es el universo. Toda boca será silenciada porque usted vaya al pasaje 3:19, un poquito más adelante. Nadie podrá defenderse, ni siquiera una excusa será otorgada. Mire lo que dice el pasaje 3:19. Y sin... perdón, estoy en el otro. Dice, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca sea callada y todo mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Sí? Entonces, ni siquiera hay una excusa que será otorgada. Todo el mundo, judío, gentil y cada uno de nosotros será responsable de su vida delante de Dios. ¿Sí? Ahora si hablamos sinceramente, estos dos primeros puntos, ¿sí? No son nada buenas noticias, que buenas noticias es el Evangelio. O sea, realmente estos dos puntos que acabamos de mirar, si usted lo examina un poco, no son para nada buenas noticias. De mirar que un día usted va a rendir cuentas y de mirar que usted ha levantado el puño contra Dios, contra ese Dios que lo ha creado.
¿sí? No, no son nada buenas noticias. De hecho, son muy malas noticias, ¿sí? El hecho de que se ha rebelado contra Dios y que se ha rebelado en contra de Dios, que es santo y justo, y que aparte lo creó a usted para su gloria y para que la gloria sea en Él, de sus vidas. No es un pensamiento nada feliz o cómodo eso, de pensar que usted esté dándole gloria, honra a otro objeto o a otra cosa, menos a Dios. ¿Sí? Pero esto es importante, que usted mire esto. Es importante porque lo prepara para el camino a las buenas noticias. Lo prepara para que en el corazón del ser humano lo va preparando a un arrepentimiento, a que reflexione y que mire su necesidad de un perdón, que se examine y que tenga sentido si realmente lo piensa en ello, o sea, si realmente se está examinando. ¿Sí? Y mire cómo Dios obra en este punto. Que el Dios eterno, el Creador, envió a su Hijo para la salvación de usted o de mí, ¿sí? A pesar de que nosotros estamos en una condición de pecado. Y eso es una buena noticia. Que a pesar de que nosotros hemos ofendido a Dios, hemos ofendido su santidad y que no tenemos nada que ver con Él, aún así Él nos amó enviando a su Hijo a morir. ¿Sí? Y eso es una buena noticia. Pero será una buena noticia solo para aquellos que realmente consideren y que estén convencidos totalmente de esa necesidad de ser salvos. Porque no va a ser buena noticia para aquellos que nomás están pasando por alto la instrucción de la palabra de Dios. Va a ser buena noticia para aquellos que realmente están contemplando que un día van a ver a su Creador y que no tienen excusa delante de Él. ¿Sí? Entonces necesitan ser salvos por las ofensas y el pecado que han hecho en contra de Dios. ¿Sí? Contra su Creador, que Él es santo y justo. ¿Sí? Y entonces aquí es donde miramos que el Evangelio viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra que va a nutrir su vida espiritual, ¿sí? Y que lo salvará de la ira de Dios. Y entonces aquí entraremos al tercer punto, ¿sí? También el apóstol Pablo le dice a sus lectores que la solución de Dios, la solución o lo que Dios al enviar a su Hijo para la humanidad que ha pecado en contra de Él, es de que envió a su Hijo a morir, a hacer el sacrificio y a la resurrección que es en Cristo Jesús, que Cristo resucitó. ¿Sí? Habiendo explicado las malas noticias por la condición de pecado y que no hay necesidad del mundo que está caído, pero que hay una preocupación en que estemos, que hay una preocupación tanto hombres como mujeres, ¿sí? Por nuestro pecado que está delante de Dios, ¿sí? Sabiendo que Dios es santo y justo y que es poderoso y que es el creador de todo el universo, incluyendo a la humanidad. El apóstol nos introduce a unas buenas noticias, que es el Evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miremos Romanos 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley,
la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y por los profetas. Dice, pero ahora, dice en Romanos, a pesar de nuestro pecado, ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. En otras palabras, existe una manera de que el ser humano sea contado como justo delante de Dios y sea presentado como una persona justificada de su Creador, en vez de injusto, para ser declarado inocente. ¿Sí? En vez de culpable, en vez de culpable, para ser justificado en vez de condenado, que es lo que estamos mirando. Y eso no tiene nada que ver con algún comportamiento o algo que usted ha vivido. O sea, ¿dónde quiero llegar? O sea, que usted, desde que nació hasta la edad que usted tiene ahorita, no quiere decir que esta justicia o que Dios lo esté justificando, no quiere decir que es porque usted ha vivido una vida santurrona, por decirlo así, o que usted es una persona moralmente buena y que no ha hecho nada malo, ¿sí? O que usted viene y asiste todos los domingos a una iglesia y ahí se congrega. O esto no quiere decir que usted es justificado porque usted sirve en una iglesia. Sino que esta justicia viene aparte de la ley, que es por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A eso es lo que se está refiriendo. Que solo por medio de, ¿sí?, por medio de nuestro Señor Jesucristo es el ser humano pecador justificado. ¿Sí? Y esto no tiene nada que ver, perdón. Y así que la pregunta es, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo un hombre pecador puede ser justificado delante de un Dios santo y justo? Miremos Romanos 3:24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A pesar de que nuestra rebelión contra Dios, a pesar de vivir una vida llena de pecado donde nomás era nuestro deleite o nuestro interés de solo satisfacer nuestros deseos de la carne, ¿sí?, o nuestros placeres en nuestra carne, que normalmente el ser humano lo hace constantemente. No se acuerda de Dios, sino que hemos mirado que hay una sociedad egoísta que solamente quiere su propio deseo, su propio deleite, o donde solamente su compromiso es el trabajo o solo el hogar o solo otras actividades, pero nada que ver con Dios. Pero a pesar de que todo esto, toda esta rebelión o todos estos pecados que van en contra de Dios, miramos que esta situación está desesperada para el hombre o mujer que ha pecado contra Dios. Y sabemos que la condición es que la ira de Dios está sobre su cabeza de ellos, ¿sí? Y que la ira de Dios está todos los días, 24 horas, sobre aquella persona que no ha sido nacida de nuevo. Que aun cuando esta persona descansa o está dormida, la ira de Dios está sobre usted.
Pero puede ser justificado gratuitamente, que es lo que acabamos de mirar, por la gracia de Dios, mediante la redención en Cristo Jesús. Eso es la forma. ¿Sí? A través de la muerte y sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre preciosa es la que viene y da una vida nueva, una vida eterna. ¿Sí? Y es la que da esa vida que viene y da ese perdón. ¿Sí? Y aparte de dar ese perdón, pues podemos ser salvos, podemos ser salvos de esa condenación que usted merecía o que yo merecía. Por la constancia de estar pecando contra ese Dios justo y santo. ¿Sí? Él fue el Cordero perfecto por el cual nos dio esa vida nueva. Por lo cual Dios envió a su Hijo para otorgar ese perdón a la humanidad. ¿Sí? Y es una vida eterna en Él, no en usted. Sabemos que cualquier persona, por más cuidada que esté físicamente, va a estar un día, hay un límite en su vida. Pero tenemos una vida eterna en Él, donde nos podemos gloriar en Él. ¿Sí? Entonces también hay otra pregunta más que el apóstol Pablo responde. ¿Cómo exactamente se puede convertir esto en una buena noticia para usted y para mí? ¿Sí? También cómo llego a formar parte de esta salvación que es gratuita y que es dada por Dios. ¿Sí? Finalmente el apóstol Pablo dice, vamos a ver Romanos 3:22, ahí es donde vamos a mirar. Dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Si mira ahí, la salvación de Dios que ha provisto viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Y es para todo aquel que cree, para todo aquel que va a venir y realmente considera a su Creador. Considera que hay un Dios al cual usted va a rendir cuentas un día. Entonces, ¿cómo es que esta salvación se convierte en buenas noticias para usted y para mí? No solo para los demás o no solo para aquellos que ya han sido salvos o para aquellos que ya consideran que son miembros de una iglesia, sino que ¿cómo puede ser usted incluido a este plan de salvación de parte de Dios? Miremos Romanos 4:5. Dice la palabra de Dios, dice, pero el que no trabaja, perdón, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? Creyendo en nuestro Señor Jesucristo, confiando en Él y en nadie más para la salvación. No en esas figuras detalladas o de metal o de otro material, no teniendo su fe en una tradición religiosa, no teniendo una creencia de que si yo voy todo un año a una congregación, yo estoy más cerquita de Dios, sino que es creyendo, esa fe creyendo en Jesucristo, ¿sí? Siendo cimentado en la roca, que es para salvación.
No en su creencia ni en sus actos morales, recuerde, no tampoco en su razonamiento, no en las experiencias, no en lo que acabamos de mirar, sino solo en las escrituras que hablan de Él. Entonces, aplicando un poco esto que miramos, ¿sí? Si usted es cristiano, esto debe ser algo glorioso para usted. Saber que las buenas nuevas de salvación están en su palabra de Dios. Y que le interesa porque su corazón se crece de ese gozo, sabiendo de que un Dios misericordioso mandó a su Hijo a morir y que usted ha sido salvo por esa salvación, por ese sacrificio, por ese derramamiento de sangre. Eso debería de llenar de gozo el corazón. Realmente contemplar que tenemos ese Dios misericordioso, amoroso, el cual mandó a su Hijo a morir y que ninguno de nosotros merecía ser justificado por medio de Él. Porque nosotros, nuestra tendencia es hacer el mal. Siempre nuestra carne nos jala a hacer el mal. Pero Cristo tuvo esa misericordia, que Él pagó el precio, que ninguno de los que están aquí ni los que están mirando puede pagar. Ninguno de ustedes puede cumplir esa ley, aún sea el más religioso de este mundo. Solamente el sacrificio de Cristo puede venir usted a creer y tener esa fe en Él y afirmarse en lo que Cristo ha dicho por medio de su palabra. A lo mejor la palabra evangelio lo va a ver muy poco en el Nuevo Testamento, en algunos pasajes, pero el evangelio habla del sacrificio de Cristo, la salvación por medio de Él, que ha dado a hombres y mujeres que han pecado y han ofendido esa santidad. Entonces, si usted predica o enseña un evangelio escualidado, o sea, diluido, usted va a tener esa misma adoración diluida. Usted tiene que venir y debe demostrar y mirar que hay un Dios y mostrar que el evangelio bíblico es constante y que es como un combustible cuando se pone y se necesita prender un horno y que necesitamos un fuego intenso para tratar de calcinar cualquier material. Ese combustible del evangelio es el que nosotros tenemos por medio de la palabra y que ese fuego no se apaga, que ese fuego se va haciendo más fuerte. Miremos lo que dice Romanos 3:33 para tratar de venir y ir afirmándonos. (11:33) dice: oh profundidades de las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando usted viene y está realmente confiando en las Escrituras y aprendiendo de ellas y meditando constantemente, usted tendrá esa sabiduría dada por Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento, ¿sí? Esto a causa de que tiene un corazón saturado de la palabra, saturado del evangelio, ¿sí? Una confianza más profunda y esto le va a dar una confianza más profunda para cuando usted se acerque a otras personas y quiera hablarles del evangelio, ¿sí? De esas buenas nuevas de nuestro Señor Jesús, que ha conocido y que sabemos que a veces a un número fuerte de cristianos, a veces el hablar las buenas nuevas de salvación se limita. Y a veces se limita porque dice, no voy a tener todas esas respuestas que a lo mejor las personas me van a hacer. Pero usted no se limite. Y eso es cierto, o sea, no va a tener todas esas respuestas. Pero lo que sí va a tener seguro es que Dios lo va a ayudar, pero va a responder alguna de esas dudas que tiene cuando usted enseña el evangelio.
Entonces no se limite a venir y a predicar y enseñar a las personas las buenas nuevas de salvación, que son por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Empieza con malas noticias porque un día vamos a dar cuentas a Él, pero también vamos a ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a orar para despedirse. Señor Dios, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. Y gracias, Padre, por esa palabra, Señor, que es viva, eficaz, Señor, y que viene y moldea nuestros corazones, Señor. Y para aquellos, Señor, que no te han conocido, Padre, sabemos que tu palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo, Señor. Tú puedes venir, Señor, y dar un corazón nuevo, blando, Señor, que sea sensible a tu palabra, Señor. Si hay alguien aquí en la audiencia que no te ha conocido, Padre, usted muestre su palabra, Señor, porque sabemos que dependemos de usted para todo, Padre. Usted nos hizo, Señor, y no a nosotros mismos, Padre, sino que su palabra es la que viene, Señor, y nos da declaraciones, Señor, fuertes, firmes, Señor, y no por medio de tradiciones, Señor, o religiosidad, Padre, o cuestiones morales, Padre, sino que sabemos que es por medio de su sacrificio, Señor, su derramamiento de sangre, Padre, en esa cruz, Señor, es lo que puede venir, Señor, y justificarnos delante de usted, Padre. No nuestras obras, Señor, porque nuestras obras son trapos de inmundicia delante de usted, Padre. Ayúdenos a venir y confiar en usted, Señor, a seguir siendo arraigados y cimentados, Padre. Y cumplir, Señor, que sabemos que tenemos una palabra, Señor, verdadera, viva, Señor, eficaz, Padre. Gracias le damos, Señor. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.